Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Evangelio de la Presencia. Y vamos a mirar Juan capítulo 17, verso 21. Y vamos a mirar una realidad espiritual a través de la historia y que nos ayude a interpretar el espíritu de vida eterno a través del Evangelio de Juan y a través de la persona y espíritu que Jesús el Cristo históricamente manifestó, pero que en nuestro presente entendamos la presencia, entendamos la realidad de este espíritu que siempre es una realidad eterna y que podamos ver cómo a través de la historia se ha manifestado. Así que voy a leer Juan 17, 21, dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Este texto está compartiendo el espíritu de la vida o la esencia que entonces el ser humano necesita contemplar, se necesita revelar dentro de uno. Nosotros usualmente estamos fijados o precondicionados a mirar todos estos textos y ver solamente una persona en la vida de Jesús, y por ende ese es a quien estos textos se referían. Pero entonces permíteme compartir una verdad histórica que nos ayude entonces a identificar este espíritu eterno a través de estas historias y entonces poder entender mejor el tipo de literatura espiritual que estamos leyendo y lo significativo que es tomar el tiempo para uno extraer de ellas la esencia del espíritu. Entonces, para comenzar, históricamente necesitamos ver que Jesús fue el judío nacido, instruido en su cultura y su tradición. Y por ende, cuando vemos a través de su cultura y su tradición, vemos a su Dios, Jehová, Yahweh, el Dios que entonces, según esta literatura, vemos cómo esta literatura se centraliza en la realidad de que hay un pueblo escogido, un Dios por un Dios, su Dios, Jehová, y les hizo una promesa de tierra. Necesitamos históricamente tener eso bien claro. Si fuera a resumir el Tanakh como la historia del pueblo judeo hebreo, se resumen estas tres realidades. Un Dios, su Dios, Jehová, Hashem, Yahweh, el Señor. Un pueblo, la elección, el pueblo escogido, y una promesa, la tierra prometida. Jesús fue nacido, instruido en esa realidad. Ahora, históricamente, y aquí es como en esta página he hablado muchas veces, necesitamos nosotros conocer de la historia que antecedió la vida de Jesús. Y como he mencionado, necesitamos conocer el Tao. El Tao es como decir la filosofía china. El Tao significa el camino. Entonces nosotros históricamente necesitamos ver cómo la esencia o el espíritu de vida, lo que nosotros llamamos Dios, en el Oriente por miles de años, antes que la versión que nosotros hemos escuchado de Dios, que la tenemos a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Solo tenemos una versión y entendimiento de Dios, pero necesitamos, por el fin de conocer
el evangelio de la presencia, necesitamos mirar la historia. Entonces conocer cómo naturalmente esta revelación espiritual históricamente se ha interpretado. Entonces, por eso necesitamos conocer. Y yo sé que para muchos de nosotros, cuando uno escucha algo totalmente diferente a lo que uno ha sido centralizado a la Biblia, rápido se levanta la voz del temor. La voz que desde niño nos formalizó diciéndonos, ten cuidado con otras cosas, ten cuidado que hay muchos lobos allá afuera que quieren. Y eso lo que es la voz que yo llamo la voz del temor, la voz del miedo, por lo que siempre hemos dicho. Cuídate, porque esto es la única verdad. Y como nosotros, como nuestro círculo, como nuestro grupo interpreta esto, somos los únicos que tenemos la verdad. Cuídate del error por la condenación. Entonces, yo entiendo esa voz de la advertencia que nosotros, y entiendo si así te sientes. Créeme, yo fui nacido, instruido, criado en el evangelio como cristiano pentecostal toda mi vida. Y pasé ese proceso de cómo confrontar esa voz interna de temor, de inseguridad, por el peso de las consecuencias de cómo se me enseñó a interpretar la historia y a temerle a un Dios que si yo cometía el error de desobedecerlo o de irme de su, como decir, de su interpretación, entonces habrían consecuencias eternas. Y entiendo esa voz, pero necesitamos conocer el espíritu de la vida eterna y ver por qué históricamente la realidad que Jesús presentó como Padre, como vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el Nuevo Testamento, en los evangelios y en la vida de Jesús, revela un espíritu de vida, ¿ves? Revela un impulso, revela un ánimo diferente al de su cultura y su tradición. Y por eso necesitamos ver históricamente por qué. Y conocer por el fin. No de meternos a otra religión, ni empezar otra religión o de engrandecer otra religión mejor que... No, por el fin de conocer la verdad. Por el fin de crecer en el conocimiento de Dios. Como Juan 17:3 dice, Padre, que es más, vamos a leer eso. Como quien dice, no hay más verdad que esta, que te conozcan a ti. Dice Juan 17:3, dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, conozcamos a Dios de acuerdo a cómo Dios se ha revelado al mundo entero. Y no nos quedemos solamente en el Dios que condicionó mi conciencia y la tuya tal vez desde niños y nos condicionaron a solamente ver a una realidad de un Dios inmansible, incomprensible, eterno, a verlo solamente encajonado en nuestra filosofía, ideología y fe. Entonces necesitamos ver el oriente y ver el espíritu de la vida y cómo se ha manifestado. Y en literatura, ¿ves? Si estamos hablando de literatura, entonces necesitamos
examinar la literatura, ver el espíritu y la esencia. Y cuando uno conoce el camino, el Tao, Jesús dijo, yo soy el camino. Cuando vemos el espíritu de vida eterna, quien conoce de esta filosofía oriental, del espíritu de vida, como ellos hasta el día de hoy practican y viven, uno conoce la esencia y la realidad que siempre se ha manifestado, que nosotros llamamos Dios. Entonces, asimismo también he compartido, como muchas veces, y lo que es los Upanishads y el Bhagavad Gita, y utilizo todo esto por el fin de como el tema de este video es el evangelio de la presencia. Y como en Juan 17:21 leímos, Padre, para que conozcan o entiendan que somos uno. ¿Ves? Cuando nosotros conocemos el espíritu de esta literatura, que se titula El Canto del Señor, inspirada por Dios, esa es la misma enseñanza que se está enseñando aquí. El fin en esta enseñanza es como este personaje personifica al ser humano. Arjuna en esta historia representa al ser humano y Krishna en esta historia representa a Dios. Y el fin de esta historia termina enseñando el principio de la vida, el principio del espíritu divino dentro del ser humano para que viva en tal unión. Y esta es una historia espiritual que antecedió estas historias. Y por eso cuando conocemos el espíritu, entonces, como he compartido, podemos ver cómo naturalmente, como aquí compartimos, por esos 18 años que la Biblia no menciona nada de la vida de Jesús, podemos ver cómo Jesús dejó a su familia y como un adulto fue al oriente y aprendió de toda esta sabiduría espiritual que por miles de años históricamente antecedieron las historias de su pueblo, y vino a tener una conciencia diferente del Dios Jehová, Yahweh, el Dios de su literatura. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios escogió solamente a este pueblo? ¿Por qué no escogió a los egipcios? Tan malos eran. ¿Por qué no escogió a los cananeos y tuvo que destruirlos todos? Y para mí eso fue una pregunta que por años tenía. Y uno le preguntaba a pastores y todos te contestan de acuerdo a cómo creen la historia. ¿Ves? De acuerdo a cómo solamente han sido condicionados. Entonces, a interpretar la palabra Dios de acuerdo a cómo la tradición de fe, la Biblia, la interpretan y de acuerdo a la específica denominación. Porque sabemos que cada denominación tiene una interpretación y por eso entre la misma cristiandad hay miles de denominaciones y de diferentes interpretaciones. Entonces, cuando le preguntaba y hacía preguntas de este peso, las respuestas que siempre me daban eran, bueno, ¿quién va a cuestionar a Dios? Ten cuidado, a Dios no se cuestiona. Es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Y algo interesante que he conocido a través del estudio de años de la literatura oriental es que el principio es conocer a Dios. La vida de uno es en conocer a Dios. Porque vienes a entender tu unión con tal esencia, con la pureza de la vida, con la rectitud y el bien, con el amor,
con la pureza, con la perfección. Es interesante conocer que desde el oriente Dios se ve como una esencia que solo es luz, solo es perfección, solo es pureza. Tienen un dicho que dicen, lo único que es Dios. Y el ser humano vive inconsciente, ¿ves? Vive ignorante de esa realidad. Y como te digo, te comparto el trasfondo histórico de la vida de Jesús. Y por eso Él vino a los suyos, ¿ves? Al Él por estos 18 años conocer y entender un espíritu de vida diferente al espíritu que había condicionado su cultura y su tradición, vino a los suyos a demostrar el espíritu de vida eterna, de hermandad, de no violencia, como ellos querían un Mesías guerrero para destronar a los romanos, ¿ves? De no violencia. Entonces, necesitamos nosotros, para entender el evangelio de la presencia de una realidad espiritual, necesitamos entender la vida de Jesús históricamente como un ser humano como tú y como yo, pero a la misma vez en una mentalidad oriental, no en una mentalidad occidental que tiene y está llena de prejuicios del oriente y de las tradiciones orientales por cómo ha sido condicionado y con la eterna voz del temor y el miedo. Necesitamos ver a Jesús en su contexto y en el contexto histórico de ellos. 500 años antes de la vida de Jesús, Confucio y su filosofía era una realidad. 500 años también antes de la vida de Jesús, Buda, Siddhartha Gautama, era una realidad espiritual como trasfondo histórico. Y tenemos todas estas otras filosofías, ideas inspiradas por Dios. Entonces necesitamos genuinamente expandir nuestro deseo de conocer a Dios por la revelación que Dios ha tenido al mundo y admirar, conocer, entender, y nos hará crecer en la revelación de nuestro contexto y presente. Entonces vemos a Jesús como un judío nacido, pero desarrollado espiritualmente como un oriental, que vino a los suyos, por eso tenía una conciencia diferente, hablarles del reino del Padre, del reino de Dios. ¿Y qué es esa realidad? Es interesante que a través del oriente la realidad es que el ser humano es el templo de la esencia, del espíritu, de la vida de Dios. Y por ende el ser humano viene a ser, y dentro de él reconoce, entiende su naturaleza y vive, se responsabiliza de todo pensamiento, de toda palabra y de toda acción. Y vive en unión, manifestando la esencia que concibe. En este caso, Dios, mi Padre, ese espíritu de vida, ¿ves? Es esa motivación hacia la acción en unión con Dios, en unión con toda cualidad y característica que representa el reino de Dios, en unión con el amor, con la verdad, con la sinceridad, con la pureza. ¿Ves? Es esa chispa, es esa realidad interna que es presente dentro del ser humano cada vez
diariamente que toma una decisión. ¿Cuál es el espíritu que predomina dentro de ti? ¿Cuál es el espíritu que a través de la historia ha predominado dentro de cada ser humano? El espíritu que representa a Dios, su justicia, su reino, sus cualidades y características, o el espíritu que representa a un ser egocéntrico, natural, hipócrita, falso. ¿Ves? Y esas son las realidades espirituales que Jesús vino a compartir con los suyos, que estaban cimentados en su Dios, en su elección y en su promesa de tierra. Y aquí podemos ver históricamente respuestas a preguntas. ¿Y por qué entonces los suyos no tenían el entendimiento? Se preguntaban, ¿y por qué este habla con tantas palabras? Porque no entendían el espíritu que Jesús contenía. Y nosotros necesitamos entonces mirar ese mismo espíritu que se está compartiendo en la literatura que llamamos Nuevo Testamento. Necesitamos mirar y, como decir, profundizar en el entendimiento de la revelación de la presencia, tanto de lo que llamamos como reino de Dios, que no es algo que vendrá o sucesos que algún día Jesús vendrá o Cristo vendrá. Todo eso es lenguaje simbólico, metafórico o lenguaje espiritual, que al uno tener conciencia de cómo lenguaje espiritual, simbólico, metafórico, parábolas, siempre a través de la historia han sido utilizadas para enseñar principios del presente y de la naturaleza humana, entonces uno comprende el espíritu y la riqueza que el Nuevo Testamento nos enseña para elevar nuestra conciencia y entendimiento presente en la realidad de la presencia que es, y así vivir en ese mismo espíritu, como Jesús decía en Juan 17:21, Padre, que sean uno. Y la forma de ser uno es, necesitamos entender, necesitamos tener la revelación, no de una religión, sino de estos principios espirituales para empoderarnos, ¿ves? Para que vivamos en la gloria, que a través del conocimiento y el entendimiento ahora causa una nueva motivación, un nuevo impulso, un nuevo espíritu para vivir porque ahora lo entiendo. Y eso es como decir, la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo o la parucía, el entendimiento, el evangelio de la presencia, nuestra realidad presente. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo.